Entonces, nuevamente, buenas tardes para todos. Eh, Sean bienvenidos a este encuentro de 2. Por favor, no olvidar registrar asistencia, inscribirse y registrar asistencia en el campus virtual. Es súper importante que tengamos el registro de si ustedes están ingresando o no a las CIPAS. Bueno, nosotros, las CIPAS o el encuentro anterior, habíamos trabajado sobre las generalidades de la dinámica, ¿no? Entonces habíamos identificado cuáles eran las fuerzas que estaban trabajando en el curso, cuáles eran los tipos de fuerza. Miramos también qué características tenía cada una de esas fuerzas. eh, Tomamos varios sistemas dinámicos e hicimos un análisis sobre las fuerzas que estaban ejerciendo sobre esas masas o sobre esos objetos, dependiendo del sistema dinámico que se fuera a manejar. Y al final, pues entonces hicimos un ejercicio donde se planteaba el uso de la segunda ley de Newton, ¿cierto? Y ahí acabamos, ¿verdad? Entonces, la idea era que ustedes en el transcurso de la semana y en lo que han trabajado dentro de la actividad, pues lo que hicieran era descargar, instalar y explorar el programa, el software del Voodoo, para poder representar cada uno de esos ejercicios que se les asignó en ese programa y poder hacer como dar solución a, a, a lo que era el ejercicio. Bueno. Como ya vimos también la semana anterior, eh, hicimos una lectura completa de los ejercicios que tocaba realizar y si se fijan, pues básicamente el ejercicio que ustedes deben animar y que deben representar en el punto 1, pues es con lo que van a trabajar el ejercicio 2, el ejercicio 3. Y el ejercicio 4 es otro ejercicio analítico, pero digamos que el fuerte es ese ejercicio, ¿no? El asignado por ustedes, el seleccionado por ustedes. Entonces, por favor, quienes no hayan participado en el foro seleccionando el ejercicio, es necesario que comiencen a hacerlo de una vez y comiencen a explorar este formato. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Bien. Entonces, podemos ya como continuar con este tema. Entonces, nosotros habíamos hablado, eh, por ejemplo, de este ejercicio que tocaba encontrar la aceleración. Después de eso, entonces, se encuentra la tensión, la fuerza de fricción y la fuerza normal. Bien. En este tipo de ejercicios, por ejemplo, el del estudiante con la letra B y el estudiante con la letra D, no los habíamos trabajado. Los demás ejercicios sí. Entonces, pues teniendo en cuenta que son 5 ejercicios, a cada uno se le asigna un ejercicio, es bastante importante que queden claro cómo desarrollar esos diferentes ejercicios para que puedan desarrollar el punto 2 y el punto 3. Entonces, mi pregunta aquí es, ¿tienen alguna duda sobre el desarrollo de sus ejercicios? Profe, eso, si tengo un problema es con la simulación. No sé cómo cuadrar el tema del coeficiente de fricción entre las dos superficies. Tienes que apagar uno de los micrófonos porque tienes dos micrófonos activos y no logro escuchar bien. Bueno, listo. Entonces, sé que tu pregunta es más que todo como la animación.
Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta de cómo se debe desarrollar el ejercicio, la parte teórica? Vengan, les comento. Lo que pasa es que a diferencia de la unidad 1, donde todos hacían los mismos ejercicios, pues yo explicaba uno y les servía para todos. En este caso, cada uno tiene que hacer un ejercicio diferente, ¿sí? Entonces, mi afán es que en estas 2 horas logremos abarcar las inquietudes de lo que es el desarrollo como tal de los ejercicios para que cuando ustedes vean o sus compañeros vean las grabaciones, pues tengan herramientas de ayuda en el desarrollo de la actividad, ¿sí? Respecto a el manejo del software, en este momento yo intenté abrirlo, pero está demasiado pesado para hacer la videollamada, hacer la grabación y compartir en el ¿qué? En el abrir el archivo. Espérenme un segundo, a ver, yo vuelvo a hacer el intento, porque si se me bloquea mucho el computador y no alcanzo como a explicarles bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? O sencillamente comienzo dando indicaciones de cómo se deben desarrollar cada uno de los ejercicios. Y ya las preguntas irán saliendo en el transcurso de la clase. Listo, bueno. Vale. Profe, buenas noches, ¿se me Entonces, escucha? ay, buenas noches, sí, Profe, mira, la cuéntame. verdad, pues yo no he podido empezar porque no, o sea, no sé, no logro captar qué es lo que debo hacer para iniciar con el ejercicio. Estoy en el ejercicio 1 y no he podido iniciarlo. Ok, listo. Entonces, bueno, voy a intentar explicar efectivamente cómo sería el desarrollo numérico y teórico de cada uno de los ejercicios para que cuando revisen la grabación pues puedan como apoyarse en esto. Bueno, entonces, me dices cuál es el ejercicio número 1, ¿cierto? Entonces voy a empezar por ahí. Habíamos hablado en la sesión pasada que cuando yo tengo un ejercicio de dinámica, yo lo que tengo que hacer es identificar, o lo que tenemos que hacer es identificar esas fuerzas que están actuando sobre cada uno de los objetos que el sistema dinámico me da. En este momento, nuestro sistema dinámico son 2 cajas, ambas de madera, que están unidas entre sí por una polea, ¿cierto? Quienes vieron ya el laboratorio de física, la sesión 2, se dan cuenta que es prácticamente el mismo sistema, pero no va a ser la misma aceleración porque aquí entre la madera y el caucho hay una fuerza de fricción que hay que tener presente, ¿no? Dentro del laboratorio, algunos laboratorios se generaba este mismo montaje, pero pues no se tenía en cuenta la fuerza de fricción, es decir, la superficie o el montaje experimental estaba diseñado para que no existiera una fuerza de fricción significativa en el ejercicio, como acá sí puede ser significativa. Entonces, para ellos, por favor, abstenerse de hacer un copy-page, porque pues entiendo que por practicidad se podría hacer, pero no, la dinámica aquí en este caso no aplicaría porque cada sistema tiene unas condiciones iniciales diferentes y cada condición pues va como a retornar o a terminar más bien en expresiones matemáticas totalmente diferentes. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer en un diagrama o en un sistema, en un ejercicio de dinámica, es ubicar las fuerzas en cada uno de los objetos. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos acá en esta masa 1? Habíamos hablado que en todas existía algo que se llamaba la fuerza peso y vamos a estar pendientes también de los subíndices. En esta masa 2 también se ejerce una fuerza peso que la vamos a llamar peso 2. Bien. ¿Qué otras fuerzas se están ejerciendo? Entonces, fíjense que sobre esta caja
la cuerda está ejerciendo una fuerza sobre ella y esa fuerza la vamos a llamar tensión 1. Aquí, en esta caja M2, también hay una cuerda que está ejerciendo una tensión, entonces la vamos a llamar tensión 2. ¿Listo? ¿Qué otras fuerzas están actuando sobre la caja 1? Ninguna más. Solamente la fuerza tensión y la fuerza peso. Ahora, sobre la caja 2 actúa otra que sería la fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción estaría hacia el otro lado, hacia opuesta al movimiento de la caja. ¿Cómo sabemos cuál es el movimiento, cuál es la dirección del movimiento de la caja? Porque aquí la flechita nos indica cómo es el movimiento, la del vector aceleración. Entonces, con este caso, como aceleración está apuntando hacia allá, pues la fuerza de fricción se apunta o se representa de manera gráfica en sentido opuesto. Bien, listo. Y la última fuerza que está actuando sobre la caja 2 sería la fuerza normal. Esa fuerza normal ya habíamos hablado que se presenta cuando había una superficie, ¿cierto? Y que esa fuerza también se caracterizaba por ir perpendicular a esa superficie. Entonces, ahí tenemos nuestras cuatro fuerzas. Sin ninguna novedad a la hora agarrado de lluvia. ¿Me copia? Me perdí, perdón. Bueno, entonces acá tenemos las fuerzas que están ejerciendo sobre la masa 2 y acá tenemos las fuerzas que están ejerciendo sobre la masa 1. Entonces, nuestro primer punto dice, presente los diagramas de cuerpo libre de cada una de las masas y adjunte las imágenes respectivas. Nosotros habíamos hablado también en la sesión pasada que representar esas fuerzas en diagrama de cuerpo libre era básicamente esto. Y era tomar un plano cartesiano X y Y donde el centro de ese plano cartesiano fuera mi objeto de estudio, en este caso la masa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá este es el plano cartesiano, esto sería un diagrama de cuerpo libre, el punto de origen, o sea, donde intersectan esos dos ejes, viene siendo representada por la masa que yo estoy estudiando, en este caso el carro, ¿listo? Entonces, digamos que el primer punto del ejercicio, pues, es representar esto que acabamos de dibujar en un plano cartesiano. Después dice, obtenga las ecuaciones a partir del diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a obtener esas ecuaciones. La ley de Newton era que, ¿cómo se expresaba? Se expresaba como la sumatoria de todas las fuerzas era igual al producto teniendo de objetos. Entonces, o que están las fuerzas que están en los objetos. Entonces, la primera es el diagrama de fuerzas o la sumatoria de fuerzas para la masa 1. O sea, sumar fuerzas en el eje X, pongámoslo, en el eje X para la masa 1. Acá vamos a trabajar con masa 1. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre? Fíjense que aquí sería mi eje X. Aquí vertical sería mi eje Y. Entonces, las fuerzas que están actuando, que son tensión y masa sobre la masa 1, en el eje no, que no forma, solamente hay fuerzas verticales, una como en sentido positivo de las y a la otra como en sentido negativo de la Y. ¿Listo? ¿Cuáles son esas fuerzas? Pues tensión y peso. Profe, ¿Yo me escucho con eco? profe, no se le entiende. A veces se escucha muy rápido y distorsionado. Ay, por Dios, entonces ya es internet que está fallando. Espérenme un segundo, a ver.
No, no es internet, es esto, es que no puedo, me toca cerrar el archivo, el programa de la simulación para poder mejorar la señal con ustedes, porque se me pone lento el computador. Mira, tengo buen internet y todo. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces lo que vamos a hacer es a desarrollar rápidamente, a dar las indicaciones generales para el desarrollo de este ejercicio número 1 acá. Bien. Entonces, tenemos que para la masa 1, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Entonces, vengo acá y 0. Ahora vamos a mirar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Eso lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, donde les había comentado que los vectores no se pueden sumar, los vectores del eje X con el eje Y, sino que se tiene que sumar discriminando pues, los ejes de cada una de esas fuerzas. Entonces, aquí obtendría que la fuerza, o bueno, las fuerzas que están actuando sobre el eje Y son la tensión y el peso. Pero entonces vamos a tomar como fuerzas positivas todas esas fuerzas que están en sentido, en el mismo sentido del desplazamiento de la caja, ¿sí? En este caso, ya sabemos que la caja se va a desplazar hacia abajo, porque miremos acá la flecha de la masa, quiere decir que esta fuerza peso podría tomarse como positiva. En ese caso, entonces acá decimos que la fuerza peso 1 menos la fuerza de tensión, que sería la fuerza que está opuesta a la dirección del movimiento de mi caja 1. La fuerza de tensión va subiendo, pero la caja 1 va bajando. Es decir, que hay una posición. Y eso va a ser igual a ¿quién? A la masa 1 por aceleración. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a mirar ahora las fuerzas que están actuando sobre la masa 2. Entonces, sobre la masa 2, Dios mío, tengo el pulso alborotado y me estoy escribiendo súper mal. Masa 2 va a ser igual a ¿quién? Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a ¿quién? Entonces, ¿qué fuerzas están actuando acá sobre el eje X? Tenemos dos, la fuerza de tensión, que sería acá verde, y la fuerza de fricción, que está opuesta al movimiento. ¿Cuál es positiva? La fuerza de tensión, porque esa es la que va en la misma dirección al movimiento. Entonces, aquí en este caso, la fuerza de tensión, vamos a ponerlo como tensión 2, para discriminar la sumatoria de fuerzas por el momento. Bueno, ahora, como fuerza opuesta, entonces tendríamos la fuerza de fricción. Entonces tenemos acá una fuerza de fricción y ya sabemos que eso es igual a ¿quién? A masa por aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Entonces tenemos acá masa 2 por aceleración. Listo. Seguimos entonces con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces, ¿qué fuerzas sobre el eje Y están actuando en cuanto a la madera 2? Está actuando la normal y está actuando el peso. Fíjense que la normal está actuando en el eje positivo de las Y, por eso se toma como positiva, y la fuerza peso 2 está actuando sobre el eje negativo de las Y, entonces yo acá lo pongo negativo. Y eso es igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque pues en ese eje no hay movimiento. Si ustedes se fijan, esta caja se está moviendo de manera horizontal y no se está moviendo de manera vertical. Por tanto, cuando yo voy a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que es mi eje vertical, no voy a tener aceleración. ¿Bien? Bueno. Entonces, ya con esto ya tendríamos las ecuaciones que nos está pidiendo el punto número 2, que nos dice obtenga las ecuaciones a partir del diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces acá tenemos una ecuación, acá tenemos dos ecuaciones y acá tenemos tres ecuaciones. ¿Listo? Y con eso entonces ya tenemos nuestro desarrollo del punto número 2.
Ahora, entonces, ¿qué nos dice? Tenga en cuenta que para solucionar el sistema físico es esencial comprender realmente la solución del problema propuesto. Los datos relevantes se han dispuesto en la tabla 2 y debe completar la información restante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Lo primero que nos dicen es que hay una columna que se llama datos, que son los datos que nos está dando el enunciado. En este caso nos están diciendo que, bueno, la masa 2, ¿quién va a ser? Va a ser 2 más 2 por sigma. Entonces, ¿quién es esta variable? Esta variable es el último dígito del documento de identificación. En este caso, y para casualidad, el mío también termina en 5 y acá dan el ejemplo de 5, lo que indica que yo tengo que reemplazar acá. Y acá me dan un ejemplo. Entonces, me dicen que esa masa 1 es de 12 kilogramos. La masa 2, ¿cuánto sería? Entonces vengo acá, 5 por 1, 5, más 1, 6. Entonces, masa 1 igual a 12 kilogramos y masa 2 igual a 6 kilogramos. Bien. El valor de la gravedad, nosotros ya lo conocemos, y el valor de mu sub k, que sería que el coeficiente de fricción que hay entre qué materiales, entre el caucho y la madera. ¿Por qué? Porque acá está específico dentro de la imagen del enunciado que la caja es de madera y el soporte es de caucho. Quiere decir que tenemos que analizar cómo es ese movimiento cuando hay fricción entre madera y caucho. Les había comentado yo la sesión pasada, por acá está, que esta fuerza de fricción que ven acá, este mu sub k, es el coeficiente de fricción y que ese coeficiente de fricción va a variar de acuerdo a los materiales que están en contacto. Entonces, en este caso ya cada uno de ustedes va a buscar cuál es el valor del coeficiente de fricción que hay cinético, porque fíjense que es sub k, yo también les había hablado de los dos diferentes coeficientes de fricción, vamos a mirar cuál es ese valor. Entonces también les había mencionado que ese valor no tiene dimensiones, que es una cantidad adimensional y que va a rondar o no va a ser nunca más grande que 1. Por más grande que sea esa fricción, nunca va a llegar a ser 1. ¿Listo? Entonces ya ustedes pues dentro del desarrollo del ejercicio buscan este valor. Ahora nos dicen que hay otra columna que se llama pregunta. Y entonces acá nos dice, bueno, usted tiene que consultar por qué valores. Me tiene que entregar la ecuación de la aceleración, la ecuación de la tensión, la ecuación de la fuerza de fricción y la ecuación de la normal. ¿Listo? Por el momento es la ecuación. Ahora, ¿la ecuación en términos de quién? Pues en términos de los datos que nos están entregando, en términos de las dos masas, en términos de la gravedad y en términos del coeficiente de fricción. Bien, entonces vamos para allá, vamos a desarrollarlo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, Adriana, ¿tienes alguna pregunta? ¿Se están terminando con eso? ¿Sí?
No se te escucha, se te apagó el micrófono. Ay, gracias. ¿Desde cuándo estaba hablando? Salgo de esto. Ahora sí, ahora sí me escucha. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, señora. Gracias, listo. Entonces iba en que aquí habíamos despejado la aceleración. La aceleración estaba en términos del peso, en términos de esta fuerza de fricción. Sin embargo, a nosotros nos piden, o pues sería como lo ideal, que entregáramos estos valores que nos preguntan acá en términos pues de los datos que nos da el enunciado. ¿Listo? Entonces, como tal, no tenemos el valor directo del peso ni el valor de la fuerza de fricción, pero podemos acordarnos que el peso va a ser igual al producto entre la masa por la gravedad y que la fuerza de fricción es el producto entre el coeficiente de fricción por la normal. ¿Tenemos la normal? No, tampoco tenemos el valor de la normal, pero lo podemos encontrar como acá. Fíjense que en esta expresión número 3, tenemos el valor de n y nos dice que la normal menos el peso es igual a 0. Es decir, que si yo despejo la normal de acá, voy a tener que la normal es igual al peso de la masa 2. ¿Listo? Pero ¿quién es el peso de la masa 2? Entonces la normal va a ser igual. El peso 2 está dado por la masa 2 por la gravedad. Bien, eso quiere decir que la normal es masa 2 por gravedad. Si venimos acá con con ese mismo análisis que acabamos de hacer, decimos que la fuerza de fricción es igual a mu sub k por la normal. Pero ¿quién era la normal? Masa 2 por gravedad. ¿Listo? Y entonces aquí encontramos que estos valores del peso 1 y de la fuerza de fricción pueden estar en términos de los valores que sí tenemos, que son masas, gravedades y el coeficiente de fricción, que cada uno de ustedes pues es el encargado de buscar en internet cuál sería ese coeficiente de fricción en maniobra. Entonces, si reemplazamos esto que acabamos de hacer en la aceleración, en la ecuación de la aceleración, encontramos que la aceleración va a ser igual al peso 1, que es masa 1 por gravedad. Entonces, masa 1 por gravedad, más la fuerza de fricción, que ya sabemos que es μ por la normal, y sabemos que la normal en este caso es igual al peso 2. Es decir, que acá nos quedaría más μ sub k por masa 2 por gravedad. Bien, todo eso sobre masa 1 por masa 2 sobre la suma de ambas masas. Masa 2 más masa 1. ¿Listo? Si queremos seguir operando algebraicamente aquello, pues tenemos que acá la gravedad aparece en este primer término y aparece en este segundo término, lo que indica que podemos sacar factor común. Entonces decimos que la gravedad es factor común ¿de quién? De la masa 1 más el coeficiente de fricción por la masa 2. Todo esto sobre masa 2 más masa 1. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer con eso? Entonces, aquí ya encontramos nuestro valor de la aceleración en los términos que tenemos dentro de los datos. ¿Por qué? Porque tenemos gravedad, tenemos masa 2, tenemos el coeficiente de fricción. Eso nos los da acá el enunciado. ¿Listo? Bien. Ahora, entonces, ¿qué es lo que se espera que ustedes ubiquen acá? Esa ecuación, porque acá es ecuación. Entonces, ustedes vienen acá y dicen gravedad es igual a
gravedad, perdón, aceleración es igual a la gravedad por todo esto que ya acabamos de decir. Gravedad, factor de, bueno, acá ya se sobreentiende qué es lo que quiero decir. Y es que en este renglón deben poner la expresión de la gravedad. Seguimos entonces ahora. ¿De dónde sacamos el valor de la tensión? Nos devolvemos nuevamente a estas ecuaciones y encontramos acá dos maneras, dos caminos posibles para encontrar ese valor de la tensión. Cualquiera de esas que usted ubique acá estaría bien. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta? Que aceleración está acá, pero pues como tal el valor de la aceleración no lo encontramos, sino que encontramos una expresión para encontrar esa aceleración. Entonces, lo que debemos hacer es dejar a términos de t, a la tensión, en términos de esos valores que sí conocemos. ¿Cómo me quedaría acá? Decimos entonces que esta primera ecuación, que es la tensión, que es igual al peso 1 menos masa 1 por aceleración, va a ser definitivamente ¿quién? Pues la tensión va a ser igual. Peso 1, ¿quién es? Masa 1 por gravedad. Menos masa 1, ¿por quién? Por aceleración. ¿Y quién es aceleración? Entonces venimos y copiamos esta misma expresión que tenemos acá. Entonces decimos que aceleración es gravedad, factor de ¿quién? De masa 1 más el coeficiente de fricción cinético por la masa 2, ¿cierto? Sobre la suma de esas masas. Masa 2 más masa 1. ¿Listo? Y de esa manera encontramos el valor de la tensión en términos de las masas, en términos de la gravedad y en términos del coeficiente de fricción, que son valores que sí conocemos directamente y que nos lo dan acá. ¿Listo? Bien. Ahora, la fuerza de fricción y la fuerza normal. Para encontrar estas dos fuerzas, básicamente es el mismo procedimiento. Mirar qué ecuación me está funcionando acá o qué ecuación está manejando o se maneja el término de la fuerza de fricción y trabajar con esa expresión. En este caso, ¿con qué expresión nos sentiríamos más oportuno el trabajo? Pues sería con esta, que es la número 2, que está comenzando aquí a trabajar con la fuerza de fricción. ¿Qué tengo que hacer? Despejar. ¿Cómo se despeja? Pues esto pasa al otro lado y después multiplico por menos 1 para quitar ese a ambos lados de la igualdad, para quitar ese menos de ahí. ¿Listo? Entonces me quedaría algo así, como que la fuerza de fricción va a ser igual a ¿quién? A la tensión menos la masa 2 por aceleración, ¿sí? Ah, pero yo tengo el valor directo de la tensión y de la masa. No, de la aceleración no los tengo. Lo que tengo es una expresión. Entonces ustedes ubican esta expresión de la fuerza de fricción, procurando que esté en términos de las masas y de las gravedades. Si no, entonces ya tienen que tomarse el tiempo de reemplazar los datos y encontrar el valor numérico. Entonces ustedes vienen acá, reemplazan de acuerdo a las indicaciones. Pues en este caso habíamos dicho que masa 1 era de 6 kilogramos por 9,81, que sería la gravedad, menos acá 6 kilogramos factorizado en 9,8 por todo esto que está acá. ¿Listo? Entonces, ahí van encontrando un valor para la tensión. Ese mismo valor para la tensión puede estar o ser usado acá, por ejemplo, a la hora de encontrar la fuerza de fricción. ¿Listo? ¿Qué otra fuerza nos están pidiendo? Nos están pidiendo la fuerza normal, pero fíjense que ya hubo un momento
previo a que me la preguntaran, donde yo tenía que establecer quién era la normal. Bueno, entonces, cuando estas 4 opciones de respuesta o estas 4 respuestas diferentes, ya podemos diligenciar toda esta ecuación. Después nos dice, realice el montaje del sistema en el programa Albudo y obtenga la gráfica de posición versus tiempo. Chicos, aquí ya dentro del curso, a ustedes en los videos se les indica cómo hacer esas grabaciones y cómo manejar los parámetros que necesitan para que todo salga bien. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, la velocidad de animación, sería, por ejemplo, también la parte de las, no sé, se me olvidó cómo se llama la función, movilidad, creo que se llama, o visualización, se llama esa función, donde me van a poder a mí, o me dan a elegir qué es lo que yo deseo graficar. ¿Listo? Entonces, ahí ya es cuestión de que exploren el sistema, que exploren el software y evalúen cada una de las herramientas que se den ahí por medio o con ayuda de los videos que el profesor Fred ya hizo. Bien. Pasamos entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok. Pasamos entonces al ejercicio número 2 que me habla de poleas. Entonces, este ejercicio 2 le corresponde solamente a los estudiantes que hayan seleccionado la letra B. Nuevamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Representar el diagrama o las fuerzas que están actuando sobre cada una de estas masas en un diagrama de cuerpo libre para poder obtener esas ecuaciones. Bien, entonces vamos a tener en cuenta aquí que como son 3 masas en este sistema dinámico, pues son 3 diagramas de cuerpo libre lo que tenemos que hacer y son 2, 4, 6 sumatorias que tenemos que identificar. Bien, entonces comenzamos por la masa 1. La masa 1, como todas las masas, tiene una fuerza-peso que está actuando sobre ella, ¿no? Entonces tenemos acá masa 1, peso 1. Masa 3, peso 3. Y masa 2, peso 2. ¿Qué otras fuerzas están actuando solamente sobre la masa 1? Entonces, sobre la masa 1 está actuando esta otra fuerza que es la fuerza de tensión. Vamos a llamarla tensión 1. Sobre esta masa 2, que también está más fácil, entonces está actuando lo mismo. Esa masa, esa tensión está actuando como T-sub. Bien, listo. Aquí hay algo importante y es que este sistema está en equilibrio. Quiere decir que no está en movimiento. Es decir, que su aceleración va a ser igual a 0, porque no se está moviendo el sistema está en equilibrio. Tenemos entonces que realizar el diagrama de fuerzas de cuerpo libre, realizar el diagrama de cuerpo libre para esa masa 3. ¿Listo? Y la masa 3 ya tiene un poquito más de complique. Aquí se analiza acá una tensión, ¿sí? Se analiza acá otra tensión y se analiza aquí otra tensión. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar eso? Es básicamente lo que se había hecho en el ejercicio de la clase pasada, de las CIPAs pasadas, donde teníamos que descomponer ese vector fuerza. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos una descomposición de vectores? Indicábamos cuáles eran los ángulos. Y dependiendo de dónde estaban los ángulos, utilizábamos
la identidad trigonométrica que correspondía. Entonces acá tenemos nuestro diagrama de cuerpo y sabemos que acá en el centro va a ser o va a estar actuando esta polea. Entonces, tenemos acá una fuerza de tensión que la vamos a llamar tensión 1. Listo, porque es la que está, digamos que más unida a la masa 1. Y aquí entonces vamos a llamar esta fuerza de tensión la tensión 2. ¿Listo? Ambas tienen un grado de inclinación. Miremos cuál es ese grado de inclinación de acuerdo a lo que nos dicta el tablero, el enunciado. Nos dice que ese ángulo es de, en este caso, 5 por 5, 25 grados. Pero pues igual es un mismo ángulo. Estas dos tensiones están en el mismo ángulo. Entonces podemos llamarla con la misma letra. Yo la voy a llamar, ¿cómo era que le estaban llamando acá? Alfa, creo. Sí, un ángulo alfa para estas dos tensiones que están acá. ¿Sí se me está escuchando? Sí, señora. Sí, profe. Ah, ok, listo. Vale. Entonces, sigo acá. Aquí entonces voy a marcar estos ángulos. Este ángulo de acá, alfa, y este otro ángulo de acá, alfa, porque ya vimos que era el mismo grado para ambas. Y entonces ya lo que sigue es hacer el proceso, bueno, mentiras, me hace falta, perdón, me hace falta otra, que es esta de acá. Esta tensión 3. ¿Listo? Bien. Ahora entonces sí, ya tenemos un diagrama de cuerpo libre para la masa 1, un diagrama de cuerpo libre para la masa 2 y este diagrama de cuerpo libre para la masa 3 que no lo hice ahí, sino lo puse acá pues para que fuera más fácil de identificar. Entonces, identificadas esas fuerzas, lo que sigue es aplicar la segunda ley de Newton para poder encontrar los valores que nos preguntan en esta tabla. Entonces, fíjense que acá nos están entregando valor de la masa 1, valor de la masa 2, gravedad y ángulos, ¿sí? Aquí hay algo importante, menos mal, y es que si el número de identificación, el último dígito de la identificación que ustedes están manejando equivale a 0, pues no pueden dejar un ángulo 0, ¿sí? Entonces van a cambiar ese último dígito, lo van a cambiar como si fuera un 9, van a trabajarlo como si fuera un 9. Quiere decir que mínimo pues sería ya un ángulo también de 45 grados. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos con la aplicación de esta segunda ley de Newton, que me dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual al producto entre la masa y la aceleración. Entonces, son tres diagramas de cuerpo libre, son tres masas. Comencemos con la masa 1, que era la más fácil. Tenemos entonces que en la masa 1 están actuando fuerzas solamente sobre el eje Y y no sobre el eje X. Entonces, la sumatoria de fuerzas sobre el eje X es igual a C. Y la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y sería menos el peso. ¿Listo? Entonces tenemos acá tensión menos peso, que es masa de gravedad, lo voy a reemplazar de una vez, a masa 1 por aceleración. Pero habíamos dicho que el sistema estaba en equilibrio y por tanto esta aceleración era igual a 0. Es decir, que la tensión menos
la masa 2 por la gravedad, que vendría siendo el peso, es igual a 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hay aceleración, porque estamos hablando de un sistema en equilibrio. Pasemos entonces a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre ambos ejes de la masa 2. ¿Por qué la masa 2? Porque es la siguiente más fácil, ¿no? Vamos a dejar la masa 3 para de último. Entonces, es exactamente igual. Fíjense que en el eje X no está ejerciendo ninguna fuerza sobre la masa 2, sino que las fuerzas solamente están en el eje vertical. La T sub 2, más que todo en sentido positivo de las Y, y la de peso 2 está sobre el eje negativo de las Y. Entonces, la ecuación me quedaría similar. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y sería igual ¿a quién? A la tensión menos masa, ay, perdón, esto no era masa 2, sino masa 1. Aquí sería masa 2, listo, más allá. Y esto, lo que indica que la tensión también va a ser igual a masa 2. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué vendría siendo tensión acá? Tensión es igual a esto, lo que va negativo pasaría al otro lado. Positivo. Y tenemos dos expresiones para la tensión. Hablando de la tensión 1 para la masa 1 por gravedad y otra para la masa 2, entonces sería tensión 2 de masa 2 por gravedad. Ahora entonces nos vamos a centrar en el desarrollo de las ecuaciones, en la extracción de las ecuaciones para de acuerdo con nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí habíamos dicho que teníamos que hacer también dos sumatorias. Sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Cuál sería esa sumatoria de fuerzas en el eje X? Entonces me vengo para acá. En el eje X están actuando, ¿qué? Está actuando las componentes horizontales de cada una de las tensiones 1 y las tensiones 2. Entonces, vengo acá y digo, mire, este es mi vector T1 en Y. Este sería mi vector T2 en Y. Pero estos que están horizontales serían los vectores en el eje X. Acá tendríamos T2 en X. Entonces, si este es nuestro ángulo, ¿qué eje está cerca a ese ángulo? Pues el que está cerca es el cateto de las X, el cateto horizontal. Es decir, que para X vamos a trabajar con coseno de alfa. ¿Y cuál sería la componente más alejada del ángulo? Sería la componente en el eje Y. Es decir, que aquí con TY vamos a trabajar con el seno de alfa. ¿Listo? Seno de alfa. Bien. De igual manera, vamos a aplicar esto para la masa 2. Tenemos entonces, para la tensión 2, que esta tensión 2 tiene una componente en X que se llama T sub 2 en X. Acá la voy a... T2 en X. Listo. Tenemos otra componente que sería T2 en Y. Ahora, aplicando el mismo análisis, sabemos que el eje X o la fuerza que está actuando sobre el eje X es utilizando la identidad de coseno
¿cierto? Y la que está en el eje Y, al ser opuesta, pues se utiliza el término C. Bien. Entonces, con esas dos particularidades, podríamos decirlo, plantearíamos estas ecuaciones. Tenemos entonces que para la masa 3, en la sumatoria de fuerzas en el eje X, vendría siendo esta tensión en X2 positiva, pero esta tensión 1 en X es negativa porque está en el lado negativo de las X. Entonces, expresado matemáticamente, me quedaría que esto sería menos la tensión en X, la tensión en X de la masa 1, más la tensión en el eje X de la masa 2. ¿Y esto es igual a qué? A 0, porque acordémonos que está en equilibrio. Entonces, como está en equilibrio, A es igual a 0. Bien. Ahora tenemos entonces que encontrar la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Y cuál es el eje Y? Fíjense que está T1 en Y, en el lado positivo, más T2 en Y, que sería también positivo. Entonces tenemos acá que T, la tensión en el eje Y de la 1, más la tensión en el eje Y de la caja 2. ¿Va a ser igual? Ah, no, mentiras, acá falta algo. Falta restarle la función número 3. Menos la tensión número 3, que es la tensión que está toda sobre el eje X, sobre el eje Y, perdón, y por eso no necesita descomponerse. Y todo eso también es igual a 0. Bien, listo. Entonces, ¿qué hay que analizar acá también? Pues que tenemos que entregar los valores que nos piden en términos de masa 1, masa 2 y aceleración. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Y aparte de todo, nos piden un valor puntual para M3, que es esa masa que está colgando de la polea móvil en el centro de la gráfica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Es que siento ya que estoy hablando sola. No, profe, no, señora. Bueno, listo, gracias por responder. Entonces, con esto ya digamos que hemos reforzado de cómo irían representadas las fuerzas, de cómo se haría la sumatoria de las fuerzas en cada uno de los ejes, de cómo se haría una descomposición vectorial, pues teniendo en cuenta la posición del ángulo entre esos, bueno, en ese sistema. Y ya solamente queda operar de manera algebraica o reemplazar o, bueno, hacer las operaciones que se tengan que hacer para poder dejar estas tensiones que nos están pidiendo en el enunciado en términos de las masas y los ángulos que también nos los da el enunciado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué nos están pidiendo acá? Nos están pidiendo el valor de la tensión 1. ¿Cuál sería el valor de la tensión 1? Entonces yo me voy acá. Miren,
aquí, y entonces encontré, no, mírenla acá. Encontré que la tensión 1, que es la que nos piden acá, va a ser igual a la masa 1 por gravedad. ¿Tengo el valor de la masa 1? Sí, mírenlo acá. ¿Tengo el valor de la gravedad? Sí, es una constante, entonces mírenla acá. ¿Puedo encontrar entonces el valor de la tensión 1? Sí, se puede encontrar el valor de la tensión 1. Se puede dejar expresada como T igual a M1G, pero pues también se puede encontrar numéricamente. Y ya vamos a ver por qué es necesario hacer las dos partes del ejercicio. Bueno, después de eso nos están preguntando por la tensión 2. Entonces, la tensión 2, fíjense que está acá también y me dicen, mire, la tensión 2 es igual al producto entre la masa 2 por la gravedad. Entonces, ya tenemos suficientes valores, masa 1, gravedad, para poder escribir acá esta ecuación que está representando o la que se expresa la tensión número 2. En ese caso, pues sería tensión igual a masa 2 por gravedad. Entonces tengo acá tensión igual a masa 2 por gravedad. Bien. El valor de la tensión 3. Fíjense que para el valor de la tensión 3, aquí ya tenemos un parámetro para encontrar esa tensión. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Despejar. ¿Cómo Profe, quedaría despejado? ¿Sí? profe, disculpa que la interrumpa, tengo una duda. Cuéntame. Aquí en este punto, en mi máquina de Atwood, tanto para la tensión de la masa 1 como de la masa 2, me dio el mismo resultado. ¿Es correcto que dé el mismo ¿Tú resultado? estás hablando de este ejercicio o de este? Estoy hablando de... ¿Me permites ver por favor el anexo? Ese es... sí, señora. Ahora O sí, bueno, sea, estás hablando de este ejercicio. ¿Y qué es lo que sí, preguntas? pues mi pregunta es, pues viéndolo desde lógica simple, la tensión que estoy hallando tanto para la masa 1 como para la masa 2, pues me dio el mismo resultado. Yo supongo que es correcto, supongo, porque pues va unido a una sola cuerda, ¿sí? Entonces, mi pregunta ¿es correcto que dé el mismo valor? Sí, es correcto porque efectivamente lo que tú dices es cierto. Por eso es que se busca siempre el Ah, método de igualación de las tensiones porque es una sola tensión. Entonces, sí. independientemente por el método en el que tú lo hagas, porque obviamente vas a encontrar una expresión para la misma tensión de la masa 1 y la masa 2, pero pues al ser la misma cuerda es la misma tensión. Tú reemplazas valores en cualquiera de las dos y te debe dar el mismo valor numérico. Ah, listo, profe. Profe, y ese resultado lo dejamos en Newton, ¿sí? Sí, todo tiene que estar dentro de las unidades del sistema internacional. Vale, gracias. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo otra pregunta. Cuéntame. Esto, es que para la sección un poco más abajo que nos piden calcular el porcentaje de error, esto, Ujú. el valor, pues como ya me habías explicado en el CIPA anterior, el valor teórico es el que resultó del procedimiento que realizamos con las ecuaciones y el experimental el que nos dio en la herramienta de Algodut. Entonces, Sí. mi pregunta aquí es esto, ay, se me olvidó. ¿Cuál era la pregunta? Ah, sí. Mi pregunta es, el valor de teórico como de experimental, lo tomamos es de la tensión, es de la tensión, ¿sí? ¿Será que? De la tensión.
Bueno, entonces aquí lo que tú tienes que hacer es, ¿qué letra elegiste? La D. Esta es la letra D. Entonces, Sí, la D. en esta tabla aquí nos dicen, bueno, como usted es la letra D, entonces sí tiene que hallar efectivamente el porcentaje de error de esa tensión. Ah, listo. Entonces, Entonces, el porcentaje de errores de el valor tensión. teórico, exacto, el valor teórico sería esa tensión que tú hallaste en términos de la masa 1 y la masa 2, ¿sí? Que me dices, ay, pero me dio la misma tensión porque es la misma cuerda, entonces está correcto. Que te haya dado, qué sé yo, voy a poner acá un número, no sé, 10 newtons, ¿sí? Y este valor experimental va a ser de el valor que te dé dentro de lo que ya manejas la simulación. Ahí ya se sabe pues que ustedes escogen los vectores y todo eso, dicen qué fuerzas pueden aparecer y aparecen los valores de cada una de las fuerzas, ¿cierto? Entonces, ese valor de la tensión lo vas a tomar. Digamos que te salga que ese valor fue de 9,95. Profe, profe, en ese ¿Mm? aspecto, Dime. en la masa 1 me dio 88, algo newtons y en la masa 2 Ajá. me dio 89,70. O sea, hay una variación como de una unidad. Entonces, yo puse ahí 88, porque pues, no sé. No sé si esté correcto haber puesto solo 88, porque como varía pues solo por una unidad. Eh, eh, no, pero es que numéricamente sí tiene que dar igual. Porque es que al fin y al cabo la tensión ahí va a estar en términos de la masa y la velocidad. Bueno, espérame, termino el ejercicio como para que no quede cortado para el estudiante que se le asignó y seguimos con el tuyo, ¿te parece? Sí, señora, Yo intento gracias. terminarla, ¿vale? Pues ya sabiendo que es la que está participando. Bien, entonces acá teníamos la tensión 3, teníamos esta expresión y teníamos que encontrar la tensión 3. En ese orden de ideas, pues lo que tenemos que hacer es despejar. Entonces decimos que la tensión 3, ¿quién va a ser? La tensión de Y en el eje Y de la masa 1 más la tensión en Y de la masa 2. ¿Listo? Y lo único que queda aquí es reemplazar. Entonces tenemos que, ¿quién es TY1? Lo podemos sacar de acá de nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, la tensión en Y1 va a ser igual al valor de la tensión normalita, de la tensión 1. ¿Por quién? Por el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces acá ponemos por seno de alfa. Más, aquí tenemos tensión Y sub 2, ¿quién sería? La tensión 2, ¿por quién? Por el seno del ángulo. Entonces, seno de alfa. Y eso es igual al valor de la tensión T sub 3, que es el valor que nos están pidiendo acá en esta tabla. ¿Listo? ¿Cómo hallamos el valor de la masa 3? Entonces ya entran ustedes aquí a explorar las ecuaciones con las que están manejando, con las Profe, ecuaciones que se manejan en la masa 3. ¿Cómo lo podrían dime? profe, ¿No es se me que está escuchando? Sí. se escucha muy entrecortado. No, pero ahí tengo buen acceso. Bueno, voy a intentar repetir. Vamos a ver. Tensión 3 en términos de la tensión 1 por el seno
del ángulo y en términos de la tensión 2 por el seno del ángulo. Acá podemos tener en cuenta que los ángulos es el mismo ángulo, entonces el seno de ángulo aparece en 1 y aparece en 2 términos, y lo que podemos hacer también es factorizar, entonces decir que la tensión 3 va a ser igual a ¿quién? Al seno de alfa, factor común de T1 más T2. ¿Listo? Esa podría ser también otra manera de expresar el valor de la tensión 3. ¿Qué sigue ahorita? El valor de la tensión de la masa 3. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Para el valor de la tensión 3, de la masa 3, perdón, lo que vamos a hacer es tener en cuenta esos términos donde aparece la tensión 3. Entonces, aquí podemos ver quién sería la tensión 3. Pues la tensión 3 también estaría en términos del peso de la masa 3, ¿cierto? Quiere decir, perdón, un segundo. Que si yo vengo aquí a esta expresión, puedo reemplazarlo por masa 3. Es decir, que T3 es el mismo peso de la masa 3. ¿Y quién es el peso de la masa 3? Pues masa 3 por gravedad. Y aquí ya únicamente me quedaría es despejar. Entonces despejo ¿quién? Masa 3. Entonces este término que está aquí negativo pasaría al otro lado positivo. Entonces tendríamos algo así como que la tensión Y de la masa 1 más la tensión Y de la masa 2 va a ser igual a masa 3. Masa 3 por gravedad. ¿Listo? Ahora, esta gravedad estaría multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Entonces la voy a poner acá, dividiendo, y acá la quito. ¿Listo? Y tenemos entonces el término general para la masa 3. ¿Qué es lo que tendrían que hacer aquí ustedes de aquí en adelante? Expresar esta masa 3 en términos de la tensión 1, la tensión 2 y para que después les queden términos de las masas, que son también valores que ustedes conocen. ¿Listo? Igual, pues si ya conocen estos valores, si ya pueden tener numéricamente el resultado, pues también va a servir. Hasta aquí, entonces, tendríamos desarrollado las ecuaciones y ya podríamos dar por terminada también esta tabla. ¿Qué sigue? Realizar el montaje en el software y obtener las gráficas de posición versus tiempo. Y después revisar el valor de la tensión. ¿Por qué el valor de la tensión? Porque ese valor es el mismo que ustedes van a tener que encontrar acá en el ejercicio 2. Ay, mentiras, no. Bueno, acá tienen que encontrar es el valor de la masa 3. El valor experimental. El que ustedes encontraron acá, lo van a tener que encontrar también dentro del programa. Acá no les dice, pero pues obviamente también lo tienen que encontrar para que puedan desarrollar el error porcentual. ¿Listo? Entonces acá les voy a escribir también, encontrar el valor de la masa 3 para poder encontrar el error porcentual. Ahora sí nos vamos al de la máquina de root. Entonces, en esta máquina, pues aquí ya más o menos hemos tenido conocimiento de cuáles son las fuerzas que están actuando. Acá tenemos una fuerza masa 1, tenemos una fuerza peso 1 y peso 2, entonces peso 1 y acá una fuerza peso 2. Listo. ¿Qué otras fuerzas tendríamos? Pues tendríamos acá la de tensión
vamos a llamar la tensión 1 porque pues está desde la perspectiva de la caja 1 y vamos a llamarla esta la tensión 2 porque está pues desde la perspectiva de la masa 2. ¿Listo? Hasta ahí pues digamos que ya es algo que está fácil para nosotros identificar eso. ¿Qué es lo que se necesita? Generalmente cuando las masas aquí en esta máquina, cuando las masas son iguales, es decir, M1 y M2 son la misma, es decir, que el sistema estaría en equilibrio y no se movería. Solamente se encuentra una aceleración en el sistema cuando masa 1 y masa 2 son diferentes. ¿Bien? En este caso, nos están diciendo que como la aceleración va hacia abajo, es decir, esta masa 2 va hacia abajo, pues uno intuye que masa 1, para este caso, es mayor a masa 2, ¿verdad? Bien. Entonces, hagamos los diagramas de cuerpo libre, pues básicamente ya están realizados acá porque pues no hay que descomponer nada, no hay ninguna superficie horizontal ni nada. Solamente queda ir de una vez a expresar esas ecuaciones. ¿Cuáles serían las ecuaciones que estamos expresando? Para el más uno, me quedaría que el peso que va en el mismo sentido del movimiento de la caja, esta sería tomada como positiva. Tenemos acá que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual ¿a quién? Al peso 1 menos la tensión 1. ¿Y eso va a ser igual a qué? A una masa por una aceleración. ¿Listo? Para la tensión, para la masa 2 tenemos también nuestro sistema de nuestra sumatoria de fuerzas muy similar. Tenemos acá que la sumatoria de fuerzas en X, pues ya sabemos que es igual a 0, por eso no la escribo. Y la sumatoria de fuerzas en Y para esta masa 2, tenemos entonces que si esta aceleración hace que baje masa 1, ¿qué va a pasar con esta caja masa 2? Esa caja va a subir. Es decir, que aquí la fuerza que está en la misma dirección del movimiento es la tensión 2. Y esa aquí iría positiva, no como acá que va negativa. Entonces acá ponemos tensión 2. La que va negativa sería ¿quién? El peso 2 menos peso 2. ¿Listo? ¿Y eso a qué va a ser igual? Pues a una masa 2 por aceleración. Aquí ya ustedes saben que es masa 2 por aceleración, que no me deja escribir. Bueno, decimos que acá esto es igual a masa 2 por aceleración. ¿Listo? Entonces, acá, nuevamente, como ya sabemos que es una sola cuerda, entonces ya sabemos que T1 es igual a T2. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues despejar T en ambos lados de la igualdad y en ambas sumatorias y después igualar esos términos. Entonces tenemos acá que esta tensión 1, va a ser igual aquí. A este peso que estaría sumando pasaría al otro lado negativo, pero pues con este menos que está acá, este peso me queda positivo. ¿Quién es este peso? El peso de la masa 1. ¿Cómo se representa el peso de la masa 1? Masa 1 por gravedad. ¿Listo? Dar una gripa. Menos masa 1 por aceleración. ¿Listo? Y acá entonces encontramos la expresión para la tensión 2. Decimos entonces que esta tensión 2, ¿quién viene siendo? Viene siendo masa 2 por aceleración menos el peso. Ese peso, ¿quién? Es masa 2 por gravedad. ¿Listo? Ahora encontramos acá el término masa 1, o la variable masa 1 y masa 1 están en ambos términos de esta tensión. Entonces podemos sacar factor común. Igual que aquí, masa 2 está en este
y masa 2 está en este término. Entonces, en ambas ecuaciones podemos sacar factor común, como factor común las masas. Tenemos acá entonces que la tensión 1 es igual a la masa 1, factor ¿de quién? De la gravedad menos la aceleración. ¿Listo? Y acá tendríamos que la tensión 2 va a ser igual a masa 2, factor de la aceleración menos la gravedad. ¿Listo? Perdón. Entonces, ¿qué seguiría ahorita? Lo que sigue es igualar estas dos expresiones. Estas dos expresiones y estas dos expresiones. ¿Mm? Para después encontrar aceleración. Pero entonces, más bien adelantándome al proceso, más bien quitamos esto, porque nos conviene más manejarlo en estos términos de las masas. Y encontramos el valor de la aceleración, acá directamente. Entonces, dentro de lo que habíamos dicho, teníamos que la tensión 1 era igual a la tensión 2. Y que la tensión 1 era básicamente la masa 1 por la gravedad, ¿cierto? Menos la masa 1 por la aceleración. Y tenemos algo similar, donde hablábamos por la aceleración más la masa 2 por la gravedad. Y con eso entonces ya necesitábamos era encontrar los valores de la aceleración. Entonces todo lo que tenga aceleración pasa a un lado igual y todo lo que no tenga aceleración pasaría al otro lado. Entonces tenemos acá que más una gravedad y masa 2 masa 2 no tiene, quedaría menos masa 2 por gravedad es igual a ¿quién? A masa 2 por aceleración y eso entonces más masa 1 por aceleración. ¿Listo? Sacamos factor común de acá, entonces nos quedaría aceleración es igual a ¿quién? A masa 1, perdón, a masa 1, pero igual no tengo el orden, masa 2 más masa 1, y acá esta parte de la igualdad se mantiene intacta, masa 1 por gravedad menos masa 2 por gravedad. ¿Qué podemos hacer aquí entonces? Podemos también sacar factor común, en este caso la G. Entonces decimos aquí que G, factor común de 1 menos. ¿Listo? Ahora despejamos aceleración. Entonces decimos que la aceleración va a ser igual a ¿quién? A la gravedad factor sobre masa 2 más masa 1. ¿Listo? Entonces, con esta aceleración, pues ya la podríamos encontrar y diligenciar acá en la tabla. ¿Estamos en qué? Acá, ¿sí? Sí. Precisamente cualquiera de las dos que tomemos está en términos de aceleración. Entonces tenemos que encontrar primero el valor de la aceleración y después sí encontrar el valor de la tensión. ¿Vale? Entonces tenemos acá, habíamos dicho que una de las expresiones era que la tensión era igual a masa menos masa 1 por aceleración. Como tenemos el valor de la aceleración,
Entonces, o bueno, acá sí podemos factorizar más bien. Factorizamos masa 1, entonces nos quedaría aquí masa 1, factor de la gravedad menos la aceleración. Ya encontramos el valor de la aceleración en la diapositiva anterior, que no sé por qué no se está anotando. Reemplazamos numéricamente este valor y nos quedaría que ya podemos encontrar nuestros otros valores porque conocemos el valor de la masa 1, conocemos el valor de la gravedad y ya conoceríamos el valor de la aceleración. El valor de la masa 1 en este caso sería 2 por 5, 10 más 2, 12 kilogramos. ¿Listo? Y lo quiero dejar en términos de la masa 1. También lo voy a dejar en términos de la masa 2, de acuerdo a esta ecuación que habíamos obtenido acá. Entonces acá podemos decir que la tensión va a ser igual, la tensión en términos de la masa 2 es igual a la aceleración menos la gravedad. Y acá en términos de la masa 1, la tensión va a ser igual a la masa 1 de la gravedad menos la aceleración. Ven que son bastante similares, pero pues no hay que confundir con los signos. Bueno, listo. ¿Eso resuelve tu inquietud? Sí, señora, gracias. Entonces, para este del ascensor que nos había hecho falta verlo y ya pues, por cuestiones de tiempo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente acá? Nos dan qué valores, nos dan los valores de la masa, que sería el valor del ascensor, nos dan el valor de la aceleración y nos dan el valor de la gravedad y nos preguntan este vector fuerza que tiene que hacer el motor para poder levantar este ascensor, ¿cierto? Listo. Entonces, tenemos acá fuerza peso 1, tenemos acá la tensión 1, ¿sí? Y vamos a encontrar que si hacemos un diagrama de cuerpo para esta, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Bueno, para este motor, sí, para los motor. Para que aplicamos un diagrama de fuerzas para este motor, pues también, esto también tiene un peso. Vamos a llamarlo W motor. W sub E. Y aquí Y, pues estaría actuando una componente de esta fuerza motor, ¿sí? Es decir, vamos a hacerlo más despacio. El diagrama de cuerpo libre para este motor sería así, donde aquí el centro es el motor. Ya sabemos que sobre todos los objetos está o se ejerce una fuerza llamada peso, entonces acá la ponemos como el peso del motor, W sub E. Hay otra fuerza que tiene o que está actuando sobre ese motor y es esta tensión que está acá. Vamos a ponerlo. Este vector acá lo ponemos acá y lo vamos a llamar F sub M. ¿Listo? Como podemos ver, ese vector necesita de una descomposición vectorial. Acá nos dicen que es un ángulo de 45 grados, lo que indica que este también lo podemos tomar como un ángulo de 45 grados. Vamos a llamarlo ángulo teta para no escribir el 45. Bien. Ahora, ¿cuál sería la componente horizontal o la componente en el eje X de este vector fuerza? Sería este que está acá. Entonces, esto sería mi vector. La fuerza, ya sabemos que F pues, representa la fuerza de motor, fuerza en el eje X. ¿Listo?
Y esta fuerza en el eje X, a diferencia de las descomposiciones vectoriales que hicimos en los ejercicios anteriores, fíjense que esta componente horizontal está opuesta al ángulo. Entonces, acá decimos que es F sub M por el seno del ángulo. ¿Listo? Si yo voy a descomponer sobre el eje Y esta fuerza, encuentro que es esta componente que está acá. Este vector me representaría la fuerza en Y de ese vector fuerza del motor. Entonces me quedaría acá la fuerza del motor. ¿Por quién? Por el coseno del ángulo. ¿Por qué por coseno? Porque este vector está pegadito a donde tengo el ángulo de referencia. Entonces coseno de teta. ¿Listo? ¿Tenemos los valores del ángulo? Sí, nos dan el valor del ángulo, que es de 45 grados. Entonces podemos identificar fácilmente esta expresión de coseno y esta expresión de seno. Tenemos el vector de la fuerza motor. En este caso, no tenemos como tal ese vector fuerza, porque pues precisamente eso es lo que nos están pidiendo encontrar. Entonces acá ya seguimos con el desarrollo de la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes. Ya sabemos que para la masa 1, la sumatoria de fuerzas en el eje X es 0, porque no hay ninguna fuerza horizontal que esté actuando sobre ese ascensor. Solamente hay fuerza vertical, entonces solamente vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, que viene siendo que si la idea es que se levante el ascensor, pues la aceleración de mi sistema va a ser allá, entonces hacia arriba. Entonces, la fuerza de tensión va a ser en la misma dirección del movimiento, lo que indica que esa fuerza de tensión sería positiva. Y la fuerza peso del ascensor sería negativa. Entonces, menos fuerza peso, que ya sabemos que es masa 1 por gravedad, va a ser igual a la masa 1 por la aceleración para aplicar la segunda ley de Newton. Bien, eso por el lado del ascensor. Por el lado del motor, entonces, encontramos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿quién sería? Sería esta fuerza Y que está actuando sobre el eje positivo, fuerza Y, menos la fuerza peso del motor. Fuerza peso del motor. ¿Y eso es igual a qué? A 0. ¿Por qué a 0? Porque acordémonos que aquí en este motor está quieto, no hay un movimiento que esté efectuado sobre el eje Y, que se haga de manera vertical. Entonces, ahí pasaría a hacer... pasaría a ser 0. Ahora entonces hagamos la sumatoria de fuerzas en el eje X de ese motor. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría que sobre ese eje X está actuando solamente una fuerza del motor sobre el eje X, que está representada como la fuerza del motor por el seno del ángulo. Y esto es igual a una masa por una aceleración. Bien, y de esa manera, o teniendo en cuenta esto, vamos a encontrar rápidamente que esta fuerza del motor va a ser igual a el ascensor, al peso del ascensor. Pero pues esto ya ustedes lo tendrían que encontrar como de manera matemática y estar argumentando ahí esa fuerza del motor. Bien, tener en cuenta que acá nos piden, por ejemplo, esta sería la masa 2, la masa del motor, no nos dan una masa del motor, lo que implica que esta fuerza X yo la tengo, o esa fuerza del motor yo la tengo que expresar en términos de los valores que sí tengo. ¿Cuáles serían los valores que tengo? Pues tengo el ángulo y tengo el valor de masa 1, ¿cierto? Perdón. El valor de masa 1. Entonces, en términos de la fuerza del vector masa 1 y de la gravedad. Para poder encontrar esa fuerza del motor. Yo creo que con eso ya se explicaría de manera rápida los otros ejercicios. Este de acá, pues también lo expliqué
la sesión pasada. ¿Qué puedo retomar de este ejercicio? Pues tener en cuenta que acá no se está manejando la fricción. Entonces, que las fuerzas que están actuando sobre esta masa, pues ya las sabemos hacer, ya las sabemos analizar. Sería acá esta masa 1 está inclinada, entonces acá yo tengo que hacer un plano XY que también esté inclinado, donde yo observo que esta fuerza peso va a tener un proceso de descomposición vectorial también necesario. Entonces, como acá hay un ángulo de 45 grados, por leyes de los ángulos, el ángulo que está acá es este mismo ángulo que está acá. Entonces acá lo voy a poner como ángulo beta. ¿Listo? Y tenemos que esta fuerza, que es la fuerza peso de la masa 1, pues va a tener dos componentes, una horizontal y una vertical. La horizontal sería esta fuerza peso que está acá y la vertical sería, pongámosla en amarillo, esta fuerza que está acá. ¿Listo? Ahora entonces, si yo me voy con esta fuerza roja, fíjense que el ángulo está acá. Entonces, como el ángulo está acá, esta componente en X sería opuesta, lo que indica que esta, vamos a decirle, fuerza peso en X, vamos a escribir acá, fuerza peso en X sería igual a la fuerza peso de la masa 1. ¿Por qué? Por el seno de beta. ¿Listo? Y en amarillo representamos entonces la fuerza peso sobre el eje Y. Y vemos que esa fuerza sobre el eje Y sí está pegadita al ángulo, entonces decimos que la fuerza de peso en el eje Y es igual a la fuerza peso de la masa 2 por el coseno de beta. ¿Listo? No nos podemos olvidar tampoco de la fuerza normal que está actuando acá sobre el eje Y. Esta no necesitaría descomponerse. Y como es sin fricción, pues entonces solamente tendríamos que tener en cuenta la fuerza que está actuando por medio de esta cuerda, esta fuerza de tensión. Lo que indica aquí que pues va a ser más fácil que el ejercicio que tiene, pues más fácil no, digamos que con otras variables, que el ejercicio que tiene acá esta fuerza de fricción, ¿vale? Aquí, ¿qué se tiene que pedir? Se tiene que pedir la fuerza de tensión, la fuerza de aceleración y la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal va a ser ¿quién? La fuerza normal va a ser simplemente, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas, voy a obtener que hay una relación directa entre la fuerza normal y la fuerza peso en el eje Y de esa masa 2. La aceleración y la tensión, pues ya es un ejercicio que a estas alturas, pues ya se tiene idea de cómo resolver. Ya sabemos que estas tensiones se tienen que igualar, que la tensión ejercida en la masa 2, que la vamos a llamar T sub 2, va a ser igual a T sub 1. Porque pues básicamente es la misma cuerda, ¿no? Y que esta T sub 2 también tiene, pues está expresada en los valores del peso de esa caja, o sea, el peso 2. Y listo, después de eso despejan, encuentran aceleración y una vez encontrada la aceleración, entonces este valor ya lo pueden reemplazar para confirmar los valores de las tensiones. Si ustedes hacen esa prueba, pues no importa si hayan T1 o hayan T2, el valor tiene que ser el mismo. Es decir, que si aquí da 5 newtons, aquí también tiene que dar 5 newtons. Y ya, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, muchachos, entonces agradecerles la asistencia, espero pues esto sea de utilidad para el desarrollo de su actividad, que tengan una feliz noche.
Tutora, buenas noches. Una pregunta. Ah, ok, Me cuéntame. indicas que, digamos, perdón, la asistencia quedaría lista solamente con confirmar en la plataforma. Sí, en el campus virtual es indispensable que se registre la asistencia. Ya, entonces tú le das ahí en confirmar.